Vamos a tomar contacto de inmediato con nuestro invitado, el profesor Egon Montesinos, profesor de la Universidad Austral de Chile, director del Centro de Estudios Regionales. Conversamos antes con él, mucho antes de que se hiciera incluso la votación sobre gobernadores regionales, y le prometimos, mira, cuando exista esta institución, esté formalizada, si es que acaso la ciudadanía así lo quiere, conversemos en la instalación. Estamos en la instalación de esta nueva institucionalidad. Egon Montesinos está con nosotros. ¿Cómo estás, Egon? Muy bien, Fernando. Un abrazo cariñoso para ti desde acá de Valdivia. Bueno, a ver, ¿qué significa a juicio tuyo todo lo que ha pasado, particularmente con la creación de esta nueva institucionalidad, en particular la de los gobernadores regionales? A ver, bueno, lo primero, en un ejercicio de respuesta rápida, pero también de una respuesta analítica, es que este es un hecho histórico. Creo que los 14 de julio ya no van a ser patrimonio de los franceses, sino que van a ser, de alguna manera, van a ser patrimonio de los regionalistas, de quienes vivimos en regiones, de Chile, en definitiva, una fecha especial, porque creo que se marca un quiebre entre una historia de la descentralización y del regionalismo en Chile, que se construyó de arriba hacia abajo, top-down, es decir, construyendo el Estado regional y el Estado en general desde una visión centralista, con una élite política muy santiaguina, una élite política que influyó en la construcción de instituciones políticas, como la ley de partidos políticos, como el gobierno central, como las intendencias, los departamentos, las provincias, etcétera. Una historia que se construyó de arriba hacia abajo y que, en mi concepto, se comenzó a construir desde la Constitución de 1833. Pero a partir de hoy día, ya desde la propia elección, pero a partir de este símbolo que hoy vivimos en Chile, comienza a construirse una historia regional que va a tener como protagonistas al territorio, se dice en la academia, pero es a las regiones con sus autoridades políticas, es decir, una historia de abajo hacia arriba, una historia que se va a comenzar a hacerle frente al predominio histórico que ha sido el relato del Estado, pero relatado por el propio dueño de las regiones en términos simbólicos, el Estado central. Por lo tanto, lo primero que se me viene, Fernando, ante tu pregunta es que este es un acontecimiento histórico de mucha relevancia para Chile y que se da en un momento, fíjate que muchos quienes hemos estado detrás de este hito, al menos nunca imaginamos que este hecho político se iba a dar en el contexto de la discusión de una nueva constitución. Claro. Porque fíjate que si no hubiese habido discusión de una nueva constitución, hoy día hubiese sido un día mucho más celebrado por el regionalismo. Pero ¿por qué no se celebra? No porque se vea como negativo, sino que porque se ve como ya un primer paso que va a facilitar que un grupo de actores políticos, que van a ser los gobernadores y gobernadoras regionales electos, van de alguna manera a dialogar por acción o por omisión, por acto o por omisión, con los constituyentes. Porque imagina tú que si la constituyente llegue a decidir que va a sesionar en regiones, bueno, va a tener que interactuar ya no tan solo con parlamentarios, que de alguna forma hasta ahora habían sido como los intermediarios de la región con el centro político, sino que van a tener que dialogar con alcaldes, con consejeros regionales, pero también con gobernadores regionales que además van a vivir o van a estar viviendo la convivencia con una autoridad designada. Entonces, es histórico por el lado que se mire, porque además llega en un muy buen momento, y esto nadie lo calculó. Esto sí que no se vio venir, Fernando, desde ningún diseño de que ahora se hagan las elecciones de gobernador regional. Acuérdate que esta elección, Fernando, 3 veces se pospuso 3 veces, sí. Se pospuso 3 veces, incluso había varios que querían posponerla de nuevo y finalmente ya se hizo. No tenía todos los recursos y creo que todavía no están total y absolutamente entregados todos los recursos de los que dispone el gobernador o gobernadora regional, pero se decidió finalmente que vaya el proceso. Ahora, convengamos una cosa, ya que estás hablando de la coyuntura donde tenemos una convención constitucional y la instalación de una institución nueva como esta. Bueno, va a ser interesante ver
cómo queda plasmada en la nueva Constitución la figura del gobernador regional y de los gobiernos regionales, digamos, porque ahí yo creo que va a haber una necesidad, por lo menos, de discutir ese tema que está muy fuerte instalado en la Convención Constitucional, ya que una gran cantidad de los constituyentes vienen de regiones y vienen con la idea de tratar de cambiar de alguna manera el statu quo clásico en materia de Santiago y regiones. Sí, mira, ahí hay un tema interesante, porque 108 constituyentes provienen de regiones distintas a la región metropolitana, 108, es decir, más de 2/3. Pero nosotros en el Observatorio de la Nueva Constitución y acá en la Universidad Austral hicimos un estudio respecto de qué proponían en materia de descentralización o distribución territorial del poder político los y las constituyentes electos, no los candidatos. Y de los 155 electos, nos llamó la atención un dato. Solo 72 candidatos, que ahora son convencionales, proponían temas o medidas de descentralización. Por lo tanto, tampoco es tan certero decir que los 108 constituyentes que provienen de regiones traen propuestas para descentralizar el Estado. Porque básicamente el leitmotiv de muchos de los candidatos de regiones era otro. Derechos sociales, de alguna manera garantizar derechos como educación, salud, etcétera, seguridad social, más los temas de descentralización solo venían desde 72 constituyentes. Entonces va a haber una discusión muy, muy interesante, porque ese espacio que va a quedar, es decir, queda un espacio temático, Fernando, no sé si me explico bien, pero queda un espacio entre casi 83 constituyentes que, no trayendo propuestas de descentralización, hoy van a vivir un contexto en donde actores que no estaban en campaña, gobernadores regionales y gobernadoras, van a plantear temas que van a estar conviviendo en dos niveles. Uno, el nivel de la urgencia, la emergencia. No tengo recursos, me topo con el delegado, esto no es posible en un Estado regional, federal o unitario. Vamos a ver qué discusión se va a dar en la constituyente. Y también se van a topar con temas sustantivos, es decir, gobernadores regionales que van a decir, mire, hoy día la figura del delegado presidencial regional no debiera tener tales o cuales funciones. Y creemos que el nuevo Estado regional chileno o federal o unitario más profundamente descentralizado como lo que tenemos ahora, debiera tener tales o cuales características. Entonces, se va a dar una discusión, en mi concepto, táctico, estratégica o instrumental, coyuntural, versus una discusión estratégica, sustantiva de largo plazo, en donde los constituyentes hoy día van a tener un actor que no tenían hace un año atrás, que no tenían hace 6 meses atrás y que hoy día tienen, que son los y las gobernadoras regionales. Me parece que esta falencia que poco se ha hablado, es decir, todos decimos, oye, hay 108 constituyentes que vienen de regiones y damos por supuesto que esos 108 traen propuestas de descentralización, y no es así. 72 candidatos traen propuestas, por lo tanto este vacío que hay, en mi concepto, un vacío sustantivo de propuestas de descentralización, creo que va a ser bien aprovechado por los actores políticos nuevos, estos gobernadores y gobernadoras regionales, que van, te insisto, van a proponer propuestas instrumentales, es decir, oiga, mire cómo me topo, esto no debiera resolverlo la Contraloría, es decir, la Contraloría resolviendo discrepancias político-administrativa, me parece que no es su rol. Esto debiera resolverse no por un órgano que resuelva discrepancias, Fernando, sino que por una constitución que diga el jefe regional es aquel que usted elige. Por lo tanto, si va a haber un representante del presidente de la República en la región, que no tenga funciones de gestión regional, que no tenga funciones de coordinación de servicios en la región, que no tenga funciones de, finalmente, de desarrollo territorial, sino que las funciones tanto de servicios desconcentrados, Ceremis, tanto de el gobierno regional, esté a cargo del gobernador regional. Si esta es una anomalía que es solo chilena, en el resto de los países OCDE, salvo Turquía, ahora quedó Turquía, solo quedó, ¿te acuerdas que hablábamos siempre que Turquía con Chile? Bueno, ahora quedó Turquía sola. El resto de los países no tiene problemas en que haya una autoridad regional que es la que representa a la región y que coordina con el nivel central. Claro que muchos países no tienen esta problemática que tenemos nosotros de la autonomía. Tú sabes que en Chile la autonomía hoy día en regiones es del órgano llamado gobierno regional, del edificio
que es el gobierno regional, eso es lo autónomo hoy día, pero la región no es autónoma. Entonces, ¿cuál es el problema que deviene de este diseño institucional? Que un servicio desconcentrado, es decir, Ministerio de Obras Públicas, se desconcentra con un representante de la región, que se llama Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, el más conocido como Seremi, se puede instalar con más o menos atribuciones porque donde se instala no es autónomo. ¿Me explico? Sí. Es decir, se instala sobre un territorio que no es autónomo. No obstante, si Chile, por ejemplo, llegara a reconocer que las regiones son autónomas, que las comunas son autónomas, si se instala ese servicio en la región, se da por supuesto que quien coordina ese servicio es quien elige ese ente autónomo, que hoy día se llama gobernador regional. Entonces, todo este tema, esta discusión sustantiva, profunda, porque descentralizar no es queremos más poder para las regiones. ¿Qué está hablando usted? ¿Quiere más poder para el gobierno regional o quiere autonomía a las regiones? ¿O quiere construir un Estado distinto que distribuya el poder político? Todas estas discusiones que hoy día se dan bajo el marco institucional creo que van a intensificarse en este año de discusión de la nueva Constitución, y los actores que van a entrar en este juego, en esta arena, que se llaman gobernadores, van a ser sustantivos. Si ya han sido sustantivos, Fernando, ¿tú crees que el decreto que había emitido el Ministerio de Hacienda, donde le transfería recursos del gobierno regional a los delegados presidenciales regionales, esa es una aberración centralista? Ese pie atrás que echó el gobierno no fue porque hubo presión parlamentaria o hubo presión de universidades o hubo presión de académicos o académicas. Hubo presión del actor que está viviendo el centralismo, que se llama gobernador regional. Y la presión articulada de esta asociación de gobernadores regionales hizo que los parlamentarios pusieran presión, y ya la presión no es del parlamentario, y el gobierno sintió así. O sea, me estoy enfrentando a 15 gobernadores de 16, porque entiendo que el gobernador de la Araucanía no fue tan enfático en criticar al gobierno por razones obvias, pero el gobernador de la Araucanía iba a vivir los mismos problemas que están viviendo los demás gobernadores, y iban a quedar sin plata para funcionar de aquí a 6 meses. O sea, eso era un poco muy similar a lo que pasó con la constituyente, que comenzó a funcionar sin computadores, comenzó a funcionar sin sillas, comenzó a funcionar sin nada. ¿Entiendes? Sí, ahora, ¿cuáles ves tú, Egon, como los primeros escenarios para que el gobernador regional y ese gobierno regional genere de alguna manera una imagen propia, una personalidad propia? ¿En qué lugar piensas tú que van a estar puestos los ojos en primer lugar? Por cierto, y tú tienes razón, lo que la Convención Constitucional decida respecto de cómo va a ser la estructura del país desde el sistema político, que de repente pueden cambiar una serie de cosas del presidencialismo al semipresidencialismo, y eso va a cambiar las situaciones también inevitablemente en términos regionales, las funciones que tienen algunos poderes del Estado. Pero si tú tuvieras que decir, a ver, ¿dónde anticiparías que se va a mostrar más rápidamente la nueva figura del gobernador o gobernadora regional? A ver, yo creo que en 2 niveles. El primero es en relación con la ciudadanía. Va a haber una activación de la ciudadanía de parte de los gobernadores para que puedan adherir a los proyectos y sus planes que propusieron en campaña. Y yo creo que va a haber una intensificación y una presión a el gobierno en la región. Tú sabes que ahora también simbólicamente se echó a andar eso que anhelábamos algunos, de distinguir el gobierno en la región del gobierno de la región. El gobierno de la región hoy día va a estar a cargo del gobernador regional y de los consejeros regionales. Pero el gobierno en la región va a estar a cargo del delegado junto con los seremis. Entonces, esa distinción simbólica, política, yo creo que los gobernadores van a incorporar un tercer actor, que es la ciudadanía. La relación con la ciudadanía no la tienen los delegados, no la tienen los seremis. Son autoridades designadas. Estudios que tenemos nosotros en la Universidad Austral hablan que estas autoridades se conocen entre un 3% y un 15% de la población sabe distinguir o nombrar a su seremi o intendente. Pero las autoridades electas, los alcaldes, por ejemplo, se conocen en un 90%. Eso mismo le va a pasar a los gobernadores regionales. Van a ser autoridades que van a tener mucha cercanía, va a haber un dinamismo político que va a jugar a favor de los gobernadores. Por lo tanto, yo creo que ahí la solicitud de transferencia de competencia,
La solicitud de disminuir las capacidades, no las capacidades, sino que las atribuciones y las funciones y competencias de los delegados presidenciales regionales, va a tener un tercer actor que hasta aquí ha sido un actor muy neutro, muy pasivo, que ha sido la ciudadanía. La ciudadanía por primera vez se va a activar a nivel regional y va a ser activada por este líder político nuevo que es gobernador o gobernadora regional. Y en un segundo nivel yo creo que va a ser en el nivel de transferencia de competencias que se van a pedir al nivel central, pero ya la literatura de la teoría secuencial de la descentralización nos anticipa, nos dice, a ver, ¿qué piden las autoridades recientemente electas del nivel regional? ¿Piden más atribuciones administrativas? No. Piden atribuciones fiscales. Es decir, los gobernadores regionales van a ir por las competencias que impliquen más recursos sectorial. Por ejemplo, Serviu, por ejemplo, INTAP, por ejemplo, Vialidad. 3 servicios que te nombro que a nivel regional son servicios que tienen un gran volumen de recursos, por lo tanto son servicios que tienen una gran posibilidad de ofrecer soluciones vinculadas a las propuestas de campaña de los gobernadores regionales. No les va a bastar a los gobernadores regionales con el FNDR, es decir, el Fondo Descentralizado, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, para cumplir los programas de gobierno. Muchos de los programas de gobierno de los gobernadores están vinculados a soluciones sectoriales. Por lo tanto, se va a dar estos 2 niveles. Vamos por las atribuciones y las competencias globales, y ahí los gobernadores no van a actuar de manera aislada. Ya tienen su asociación de gobernadores regionales. Y ojo, que fueron muy hábiles los gobernadores. Hay un detalle, Fernando. No formaron la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales, porque hubiesen tenido que sumar a los consejeros regionales, al Consejo Regional. Formaron la Asociación Nacional de Gobernadores Regionales. Si tú te das cuenta, hoy día no existe una asociación de alcaldes en Chile. Sí. Existe una asociación de municipalidades. Exacto. Y en esto los gobernadores fueron extremadamente hábiles, porque se pusieron en el gobierno regional y se pusieron y se sentaron políticamente en un espacio de poder que no existía. Y se va a dar un tercer nivel de demanda, Fernando, que van a ser las regiones, ¿cómo llamarlas? Para que no suene un tanto peyorativo. Las regiones que son, o que tienen, no es peyorativo, que tienen vocación territorial, regional, autónoma. Me explico. Magallanes. Magallanes te va a poner temas en agenda que son tensionantes. El gobernador Jorge Fríes es un magallánico que tiene un discurso, no diría autonómico, él tiene un discurso autonómico regional. Es decir, no separarse, pero reconocer la autonomía territorial, reconocer las particularidades de Magallanes, reconocer las demandas y reivindicaciones históricas que tiene esa región. Ya lo puso en prensa. Hoy día eso fue lo que apareció en prensa. Y Jorge Fríes, que fue intendente, que es un líder muy querido en Magallanes, que salió con una gran votación, creo que va a marcar diferencia de agenda, que va a ser una agenda mucho más intensa territorial de la agenda que uno pudiera ver en otras regiones. Pero también está la agenda del norte, Antofagasta, la agenda de Arica, Parinacota, que probablemente va a estar planteando temas de inmigración, temas de paradiplomacia, relación con regiones de al lado, que van a ser muy intensas. Entonces, yo creo que van a estar estos 3 niveles que a mí me parece que van a cambiar la dinámica política regional, la dinámica política. Sí. La dinámica política. Ahora, sobre eso mismo que estás diciendo, Egon, ha habido durante muchísimo tiempo discusión. En términos simples te dibujo el cuadro de regiones que desde el punto de vista del aporte que esa región le da al PIB del país es intenso, inmensísimo, pero la plata sale todos los meses y se va a Santiago o se va a casas matrices en el extranjero, digamos. Y siempre ha habido una suerte de reclamo de tener un poco más de lo que se produce en el lugar donde se producen ese tipo de cosas. ¿Tú ves algo nuevo ahí en esa situación? Mira, yo he escuchado algo de eso en Antofagasta, porque además es una región que tiene, históricamente ha sido una región que se representa como la región que provee el sueldo de Chile, dicho en términos entre comillas. Yo creo que, pero básicamente donde se quiere avanzar más es en el concepto de justicia territorial, en que en definitiva nosotros sabemos que hay regiones que aportan muy poco al PIB,
y de alguna forma otras regiones o regiones más grandes que aportan más al PIB aportan a esas regiones que aportan menos. De hecho, hay estudios, estaba revisando un estudio de desigualdades en Chile que salió ahora el 2020, que el autor es Michel Mieres, del 2020, que habla de las desigualdades entre regiones e intrarregionales. Y él efectivamente dice, las regiones que tienen más desigualdad son las regiones más pequeñas y las regiones que aportan menos al PIB. Entonces, en el criterio del regionalismo, Estado unitario pero regional, la equivalencia fiscal no es un principio que se aplica del todo de manera pragmática, es decir, usted gasta lo que genera, porque ahí generaríamos una disparidad brutal en materia de regiones que aportan poco al PIB, pero que tienen necesidades tan grandes como aquellas regiones que aportan mucho al PIB, o tienen las mismas o más. Por lo tanto, yo creo que lo que se va a aplicar y lo que van a demandar algunos gobernadores regionales, ya lo han planteado así, son criterios de justicia territorial. Por ejemplo, si una forestal está haciendo actividades extractivas intensas en algunos territorios, como la región de Los Ríos, la región de la Araucanía, la región del Biobío, pero esas forestales pagan sus impuestos en la región metropolitana. Sí. Por lo tanto, ahí no existe un retorno de justicia para esa región que entrega al país materia prima, entrega recursos naturales y lo que esa región recibe a cambio, aparte del empleo, etcétera, aparte de que te secan las napas subterráneas, te quedas sin agua, un castigo para una región, un castigo injusto. Algunos dicen, oiga, las políticas que a mí me permitan redistribuir mejor lo que aporta esa forestal como impuesto que se paga en Santiago, que a la región le retribuyan una especie de royalty o un impuesto regional que algunos han planteado, algunos impuestos que puedan avanzar en la línea de la justicia y la equidad territorial. Yo creo que es una discusión que se viene en algunas regiones, sobre todo en aquellas regiones que aportan harto al PIB y que de alguna manera argumentan que reciben menos de lo que aportan al PIB. Por lo tanto, es una discusión que hay que estar atenta, pero yo creo que la mayoría de los gobernadores regionales les he escuchado una postura muy en pro de mantener una unidad nacional a partir de la autonomía de las regiones, pero con justicia territorial. Es decir, no quiero que me entreguen lo que yo aporto al PIB, sino que me entreguen mucho más aporte del que recibo, pero por justicia y equidad territorial, no por castigar a otra región, porque los mecanismos de compensación en Chile efectivamente deben funcionar de esa manera. Hay regiones que van a estar muy fuertes por resolver problemáticas de medio ambiente en invierno que están asociadas a temas de salud, como Aysén, por ejemplo. La región de al lado tiene subsidio de gas, pero Aysén no tiene subsidio al gas, por ejemplo. Por lo tanto, esa es una demanda que se viene y es una demanda muy relevante que creo que va a estar en la discusión, no tan solo en la discusión de los gobernadores, Fernando, también en la discusión de los convencionales constituyentes. Algunos han planteado avanzar en esa dirección. Sí, por último, Egon, te quiero preguntar por básicamente esta figura nueva que tú la has mencionado ya 2 o 3 veces, la del delegado presidencial. ¿Se sabe exactamente dónde empalma y dónde se diferencia del gobernador regional? ¿Tiene más poder, menos poder? ¿Tiene posibilidad de canalizar recursos directos a través del presidente o la presidenta de la República que no los puede hacer el gobernador regional? ¿Es una figura que de alguna manera va a generar chispazos a tu criterio en este proceso, o va a ser una persona que va a entrar dentro de una lógica de cooperación con todo lo que está pasando? O sea, yo creo que al gobierno no le queda de otra que entrar en una lógica de cooperación. No tiene otra alternativa. Porque va a tener 15 gobernadores regionales que, además de ser autoridades electas por la ciudadanía, son de oposición la mayoría al gobierno. Por lo tanto, el delegado presidencial regional ya no es una autoridad probablemente con distancia con la autoridad territorial por ser electa y no designada, sino que por una distancia también ideológica. Entonces tiene un doble problema el gobierno y yo creo que no les queda otra alternativa que entrar en una lógica de cooperación, pero en una lógica de cooperación con cierto grado de sumarse al momento histórico regional que está viviendo Chile. El hecho de que no exista colaboración o se argumente que el edificio de donde funcionan los gobiernos regionales son cedidos al Ministerio del Interior en la región por bienes nacionales y por eso no se puede ir
el delegado presidencial regional del asiento del poder político de la región, el hecho de argumentar eso es no colaborar. ¿Sabes por qué, Fernando? Porque me están dando un argumento administrativo frente a un cambio histórico político. Es decir, así como el Ministerio de Bienes Nacionales cedió al Ministerio del Interior el edificio donde funciona el poder político en la región, el Ministerio de Bienes Nacionales con voluntad política puede ceder al gobierno regional ese espacio. Claro. Entonces, no me puedes venir con argumentos administrativos frente a un momento político que está viviendo Chile. Entonces, si un gobierno, si un sector político se quiere poner del lado de la victimización de un momento histórico, es decir, oye, nosotros estamos colaborando, pero no podemos entregar este espacio porque Bienes Nacionales ya lo cedió al Ministerio del Interior. Es no entender el momento político. Entonces, si tú no entiendes el momento político regional que está viviendo Chile, pues vas a aparecer no colaborando. Porque todos los gobernadores regionales, yo te puedo asegurar que todos los gobernadores y las gobernadoras están entendiendo el momento político. Lo que estamos viendo es que quien no entiende el momento político no son los gobernadores regionales. Parecerá ser que son otros actores que no están haciendo esfuerzos adicionales por poner en el lugar que se merece a la autoridad política electa. Aquel que el soberano regional dijo, este es quien queremos que dirija, hombre o mujer, los destinos de la región. Entonces, está ese argumento. Segundo, está lo que dejó la ley, la 21.073 y la 21.074, que efectivamente deja zonas grises entre la convivencia del gobernador y del delegado. ¿Cuáles zonas grises? Emergencias. ¿Cuáles zonas grises? Coordinación de servicios públicos desconcentrados, que en definitiva deja esa función en ambos. Pero resulta que uno de ellos designa a los CEREMIS, delegado. El otro dirige la región. Los CEREMIS invierten en la región. ¿Quién coordina la conducción de la estrategia regional de desarrollo? Es el gobernador. Pero la ley no fue clara en decir es el gobernador. Entonces, dejó estas zonas grises que va a ser una convivencia un poco compleja hasta el final de este gobierno y durante la existencia de los gobernadores regionales. Ahora bien, se da otra cosa. Hoy día en el Congreso hay dos proyectos de ley. La ley corta, que viene a corregir de alguna forma estas zonas grises, Fernando, de la convivencia entre el delegado y el gobernador regional. Viene a corregir la ley corta. Pero también está la ley de descentralización financiera, que se le mal llamó ley de rentas regionales, porque no tiene nada de ley de descentralización financiera. Fíjate que ese proyecto de ley, Fernando, mira qué contradicción. Yo que estudié este tema, me dan ganas de llorar, porque ese proyecto de ley fortalece a la DIPRES, fortalece a la SUBDERE, es decir, fortalece al centralismo. Entonces, ¿cómo se entiende que un proyecto de descentralización financiera fortalece a las instituciones que controlan y que han controlado históricamente a los gobiernos regionales? Entonces, ese proyecto, los gobernadores que lo entendieron muy bien, dijeron, no queremos que ese proyecto salga, queremos otro proyecto. Por lo tanto, ahí se aprobó, o más bien se incorporó tarde a la discusión ese proyecto en el mundo de los gobernadores regionales, en el mundo de los regionalistas, para haber sacado una buena iniciativa de ley. Por lo tanto, creo que las zonas grises, los proyectos pendientes y el momento histórico, que son los tres factores que en mi concepto están hoy día conviviendo mucho en regiones, van o están más bien jugando en contra de los delegados presidenciales regionales. No están jugando a favor de una convivencia por las señales que ha dado el gobierno. El gobierno tiene que dar señales de colaboración. ¿Cuál sería una señal de colaboración? ¿Sabe qué? Le he instruido al Ministerio de Bienes Nacionales que el edificio donde tradicionalmente funcionaban las intendencias, que si bien es cierto están cedidos al Ministerio del Interior, pasen a contar de esta fecha al gobierno regional. Esa es una señal de colaboración, de ponerse del lado del momento histórico. Pero no hacer que los gobernadores regionales... Mira, acá en Los Ríos, el gobernador regional se instaló en el Consejo Regional, pero no por una pataleta. Se instaló porque él sabe, y la comunidad regional de esta región sabe, que el símbolo del poder político de la región está en el quinto piso de la intendencia. Que ese quinto piso está cedido por Bienes Nacionales a el Ministerio del Interior. Bueno, va a ser interesante cómo continúa esto, porque lo podemos conversar más adelante, Egon, pero hay que también ver cómo va a ser la mirada de la Convención Constitucional sobre el tema de la descentralización, que eventualmente puede mejorar o alterar o dificultar montones de estas cosas que estamos conversando, pero para eso necesitamos más tiempo, porque... Sí. Y que esté funcionando y trabajando sobre este tipo de temas en la Convención Constitucional, y para eso ya me comprometo a poder conversar de nuevo contigo, Egon. Que te vaya muy bien.
Muchas gracias, Fernando, y tengo un saludo pendiente, ¿lo puedo dar? Un saludo para el alcalde de Panguipulli que te está viendo, te mando un saludo. Pedro Urbo, estuvo conversando con él por otros temas, y al gobernador regional de Magallanes, Jorge Fríes, que le pido un cariñoso saludo. Muy bien, muchas gracias, Egon, que te vaya bien. Chao. Un abrazo, gracias. Adiós. Volvemos en un ratito.